Ok, bueno, entonces hasta ahorita hemos visto ya 10 capítulos del libro de los Hebreos. Ya estamos en el libro 11, capítulo 11, perdón, y nos faltan dos más, ¿verdad? 11, 12 y 13. Entonces no sé ustedes, hermanos, ¿qué les ha parecido este estudio de los Hebreos? Si en lo que hemos estudiado 10 capítulos y 5 versículos, bueno, 4 versículos, si le quisieran poner a ustedes un título al libro de los Hebreos, si quisieran ponerle un título a la carta de los Hebreos, ¿qué título le podríamos poner? No, es una buena pregunta, ¿verdad? Con lo que hemos estado ahí estudiando Hebreos, o si usted le puede ver que a veces hay un libro como un subtítulo, ¿verdad? Si hubiera Hebreos, ¿qué subtítulo se le podría poner al libro de los Hebreos? Entonces, ahí pondría el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo y el Nuevo Pacto. Puede ser, ¿verdad? Muy bien, porque hemos diciéndole el autor, diciéndole, ok, ustedes que ya conocen, aquí está el Nuevo Pacto, un mejor mediador, ¿se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos viendo, bueno, uno que también el autor aquí lo menciona muy claramente, Jesús superior a, y viene una lista, ¿se acuerdan de cuál era ¿te acuerdan? ¿De cuáles eran las comparaciones en las que Jesús era superior a? ¿Se acuerdan más o menos, Omar? Moisés. A los ángeles, a Moisés, pues al sacerdote, a Melquisedec incluso. Melquisedec. Entonces Dios superior, ¿verdad? A todo esto. Y otro también, título que, bueno, de hecho cuando hablábamos en el capítulo 10, los versículos del 21 en adelante, creo eran, sí, del 22 en adelante, ¿se acuerdan que decíamos, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, decía el 22, el 23 decía, mantengámonos firmes, considerémonos unos a otros, el 24, el 25, no dejando de congregarnos, y el autor acá hablaba de las 4 exhortaciones, ¿verdad? Pero si usted ve el libro de los Hebreos, hay otras más de Dios. Entonces vamos bueno, hermanos, hasta aquí vemos a Enoc, a Noé, perdón, Abel y a Enoc, ¿verdad? Entonces, ¿algo más que quieran agregar de estos dos personajes? El mismo Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok, bueno, muy bien. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es como que la primera frase, ¿verdad? Se fue advertido por Dios. Y luego después con temor preparó el arca. O sea, siguió obedeciendo, ¿verdad? Y no solamente obedeciendo, sino poniendo en acción, ¿verdad? Lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Entonces eso es algo que vemos aquí al autor, ¿verdad? Al autor más bien sí, ahorita que lo que vamos a analizar, como que esos 3 pasos, ¿verdad? Tuvo la visión con Dios, después pudo interpretar las órdenes que su Señor le enviaba, y después puso en acción, ¿verdad? Lo que Dios le estaba indicando. Entonces vamos a ver ahí página 93. Página 93. Ok, 93, sí. Solo quiero leer ese inciso A. Noé, ejemplo de la fe que proviene contra el juicio. El testimonio al fin de una época, si bien el testimonio de Abel se situó en los comienzos de la actuación de los hombres caídos, y el de Enoc en medio de los amplios tiempos prediluvianos, el de Noé halló su marco apropiado en el fin catastrófico de una época que prolongada y persistente rebeldía contra Dios. Los principios carnales que se apuntaron ya en la actitud de Caín
habían producido su nefasto fruto de pudredumbre moral hasta tal extremo que la continuación de la raza en su estado degenerado habría sido un mal mucho mayor que la tremenda operación quirúrgica del juicio universal. El camino aquí pasa a través de lóbregos valles de corrupción moral, sobre los cuales se ciernen los justos juicios de Dios, pero aún allí es verdad que mi justo por la fe vivirá, y la fe de visión capacita a Noé para caminar con Dios en medio de todo. No solo esto, sino que alza su voz de inspirado predicador de justicia, y es medio de salvación para sí mismo y su casa, y de condenación para el mundo rebelde, pasando luego a ser padre de la raza renovada. Ok, entonces ahí nos empieza hablando el doctor, ¿verdad? Separándonos, que este es el tercer personaje que toca él, o que menciona en el capítulo 11, y por ahí se me hace también interesante, ¿verdad? Diciendo, bueno, Abel representa o está situado en los comienzos de los hombres caídos, ¿verdad? Esta era la era o el ciclo, ¿verdad?, con el que estaban. Y luego por ahí Enoc representa a los tiempos prediluvianos, ¿verdad? Prediluvianos. Entonces también ahí habla aquí de tiempos muy extensos, ¿verdad? Antes del diluvio, ¿no? Antes del diluvio, en otras palabras, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, antes del diluvio. Y ya Noé pues representa esa gente, ¿verdad? Esa generación que ya nosotros lo hemos leído en el libro de Génesis, y aquí el autor también nos lo apunta, ¿verdad?, donde ya la situación moral estaba muy degenerada, ¿verdad? Habla aquí de degenerado, habla de podredumbre, dice aquí. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice por allá la Biblia, ¿verdad?, que se casaban y descasaban, hombres con hombres y así, ¿verdad? Sí, ¿A qué se parecerá aquella época? Y es triste, ¿verdad? Ahora que ando mucho yo en la calle, ¿no?, veo muchas, pues lamentablemente, infelizmente, o sea, no sé, mujeres, hombres agarrados de la mano, ¿verdad? ya descarado. Es increíble, ¿verdad? Entonces yo iba con una persona y le decía, mira, ya se ve unas mujeres tomadas de la mano. Y me dice ella, pues está bien, me dice ella así, ¿verdad? Está bien, porque a mí me fue muy mal con mi marido, ¿verdad? Mi marido me golpeó, me golpeó una vez y luego me intentó golpear otra vez. Entonces yo pues llamé a la policía, se lo llevó, se me volvió a tratar mal, volví y pues ahí le levanté un acta y luego yo le retiré para que no lo pusieran 7 años en la cárcel, ¿verdad? Entonces ella me decía, y no nada más a mí, mucha gente de mi pueblo tiene esa dura experiencia, entonces pues mejor que sea con una mujer que no la va a maltratar, ¿no? Entonces hasta dónde estamos llegando, ¿no? O sea, las mismas acciones del ser humano están orillando a tomar unas decisiones erróneas, ¿no? Y hasta la gente las empieza a ver, pues está mejor porque si no las golpean. Entonces estamos llegando a una podredumbre semejante, ¿no?, como la que menciona aquí el doctor, ¿verdad? Una situación inmoral que se empieza a ver, derechos humanos y muchas otras cosas, se empieza a ver como que, pues, no quisiera utilizar el término justificado, ¿verdad?, porque es un término muy hermoso, pero empiezan a decir, oye, pues, razonarla con la mente humana. Entonces, bueno, pues Noé en ese tiempo, él vivió y en una situación muy semejante. Entonces, aquí podemos ver en Noé, bueno, vamos a continuar leyendo el inciso B, hermanos. Su trato con Dios, la frase traducida cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, viene de una raíz que quiere decir tener trato con una persona, y nos hace ver cómo la fe permitía que Noé, en su diario caminar con Dios, se enterara de sus consejos, llegando a saber cuál había de ser el fin de aquella civilización que rechazaba cínicamente el múltiple testimonio de Dios por boca de los antiguos,
por la naturaleza, por la conciencia y por último por la predicación de Noé. Ok, hay una pausa. Entonces, todas estas personas que vean ya degenerado, ¿verdad? La vida de los hijos, de las criaturas de Dios, ¿verdad? Pues ellos, dice aquí el autor, que tenían testimonio de Dios, boca de los antiguos, ¿verdad? O sea, había pues predicaciones, testimonio, ¿verdad? De la gente antes, la misma naturaleza que podían ver que había un creador, por la conciencia, porque toda aquella persona que hace mal, pues sabe que está haciendo mal, ¿verdad? Yo creo que, pero pues busca una anteponerse, ¿verdad? Sobre esa conciencia. Y por último la predicción de Noé, ¿verdad? La predicación de Noé. Entonces toda esta gente que vivió en ese tiempo, pues tenían forma, ¿verdad? De darse cuenta de que estaban haciendo lo malo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Y luego, hermano, ¿qué más sigue diciendo? De igual forma, el creyente de hoy, alumbrado por la palabra profética más segura, puede ver en perspectiva general lo que Dios propone para el mundo, no encubriéndole el Señor sus propósitos, y de este modo puede acertar el camino en los lugares oscuros del fin de otra época aún más decisiva, si cabe, y en espera de aquellos otros juicios del día de Jehová. Es significativo que Cristo escogería precisamente los días de Noé para compararlos con el periodo que precede de segunda venida, también día de salvación para los escogidos y de juicio para los impenitentes. Las características, amén, de otras que no se citan en el pasaje de referencia son el descuido más cínico de la revelación divina y la exclusiva preocupación con lo material y temporal. Mateo 24, 33, 39. Pero el camino sigue hasta el fin, y también en toda época mi justo por fe vivirá, mientras que alcanza su voz en testimonio contra el pecado, y en nombre de Cristo llama a los hombres al arrepentimiento. Ok, más entonces, bueno, ahí está también un contraste, ¿verdad? De lo que precede a la segunda venida de Jesús y esos tiempos de Noé. Y por ahí habla lo que ahorita decíamos, ¿verdad? Dice la hermana, y la exclusiva preocupación con lo material y temporal, ¿verdad? Entonces mucha gente no ve esa revelación divina por preocuparse en ellos mismos, ¿verdad? Por algo material, algo perecedero, algo temporal, ¿verdad? Ahorita lo que decíamos, esta frase de la señora que me decía, pues está bien, nos iba peor antes, se está enfocando en lo material y temporal. Entonces hasta aquí, hermano, que estamos viendo estamos viendo una secuencia, ¿verdad? Abel, una persona que estaba alineada a los planes de Dios, o en sintonía, ¿verdad? con su Dios. Enoc, una persona que caminaba, ya ahorita dijimos y expusimos, ¿verdad, hermano? Nos ilustraba, pues seguir las pisadas, ¿verdad? Sin saber a dónde vamos, pero confiados en seguir las pisadas, ¿verdad? Esa es la forma de caminar de Enoc. Y es ¿cómo se llama? Es pues un consejo también para nosotros, ¿verdad? Una exhortación a nosotros caminar de esa misma forma. Entonces, imagínense Noé. Yo no sé si ustedes le han contado muchas veces o hemos leído la palabra de Génesis, o hemos tenido nuestras maestras, ¿verdad? Nuestras maestras en su momento, ¿verdad? Que nos explicaban este tiempo de Noé. Pero pues ahorita el doctor Trenchard también nos ilustra, diciéndonos un poco, diciendo, pues ese caminar que Noé tenía quizás todos los días, digo, siguiendo el ejemplo de los dos anteriores, ¿verdad? Muy probablemente Noé también caminaba con Dios y podía entender, aunque el mundo está viviendo de una forma tan torcida, ¿verdad? Así como foco rojo, ¿verdad? Muy parecida a la que vemos actualmente nosotros, pero él podía entender lo que Dios le decía, ¿verdad? O teniendo la visión de Dios, no la visión del mundo. Y seguramente en ese caminar día con Dios y teniendo comunión con Dios, pues encontró discernió, ¿verdad? El mensaje de Dios, decir, oye, pues va a haber un diluvio y es necesario que se construya un arca, ¿verdad? Para salvación.
Y es lo que ahorita podemos ver en Noé, ¿verdad? Que tenía esa visión de tener un trato con Dios, dice aquí el autor, y teniendo una comunión constante, ¿verdad? Y fue la forma en que él pudo pues entender esa visión de Dios, ¿verdad? Y entender de una forma muy precisa las indicaciones que Dios le da, ¿verdad? Es lo que podemos ver de un hombre que tiene fe, ¿verdad? Si nosotros también tomamos el ejemplo de ellos, pues tenemos que tener una comunión con Dios todos los días y poder entender qué Dios quiere, ¿verdad? Que Dios quiere, aún con un mundo que piense completamente diferente, ¿verdad? Aunque los derechos humanos sean cada vez más, hace tiempo hace unos días escuchaba una persona que hablaba de los derechos humanos y él decía, así de una forma muy breve, él decía, oye, pues ¿se acuerdan de aquel gobernador que dijo, el que robe le mochamos la mano, ¿verdad? Y decía, pues si le mochamos la mano, iba a decir hermano, pero no era hermano, si se le mocha la mano, estaremos caminando muchos años atrás de los derechos humanos que hemos logrado hasta hoy, ¿verdad? Y si la mujer, vamos a suponer que, ¿por qué los hijos están tan distraídos? ¿Por qué están así? Porque la mujer, pues, ya no está en su casa, decía el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si ahora decimos que la mujer vuelva a su casa y eduque a los niños? Pues no, si lo volvemos a hacer, daremos muchos pasos hacia atrás de lo que se ha logrado con los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, a veces vemos que los derechos humanos no van ligados a la ley de Jehová, que es perfecta, ¿verdad? Y que alegra el corazón. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, aún así, con todos esos derechos humanos que existen, pues Noé podía entender en aquel tiempo lo que la gente buscaba, lo que la gente quería y lo que Dios estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, es una invitación a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Le hacemos caso al mundo? ¿O tenemos esa comunión con Dios, ¿verdad? Para poder entender lo que realmente Dios quiere de nosotros? Entonces, igual y ahorita vamos a cerrar, ¿verdad? Con Noé, para que no, si falta algo, ¿verdad? Con todo gusto pueden comentar, ¿verdad? Pues el inciso número 6, hermanos, alguien que nos quiera también leer. Inciso número 6. La preparación del arca. Noé, enterado de los designios divinos y movido con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Es otro ejemplo de que la fe que toma a Dios en cuenta y se somete a su revelación es potente, móvil, de una acción enérgica y eficaz. En el fondo se halla el conocido simbolismo del arca como figura de la persona y obra de Cristo como medio de salvación para quien entra por la puerta, pero la lección que sobresale aquí es que la fe lleva a cabo una obra extraña y hasta ridícula a los ojos de los hombres ofuscados por lo material y lo pecaminoso, como era la de construir el arca en terreno seco para ser medio luego de adelantar los propósitos de Dios en orden a la salvación de los fieles y la condenación del mundo. La fe obra y como obra según los planes de Dios ha revelado obra eficazmente. Ok, entonces no sé si usted, hermano, ahí dice qué figuraba el arca de aquí al autor, o qué representaba el arca. La figura de la persona y obra de Cristo. Okay, entonces, no sé si usted lo haya visto así de una forma tan clara, ¿verdad? Quizás sí, ¿verdad? Pero a mí como quiera me llamó la atención, ¿verdad? Cuando estudiaba esto. Pues sí, ¿verdad? Que el arca representaba a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Todos los que acudimos a Él encontramos salvación, ¿verdad? Sobre un diluvio de inundaciones, ¿verdad? Que puede haber en nuestras vidas. Pero aquí también lo que resalta aquí el autor es la acción, ¿verdad? La acción de Noé. O sea, la persona aquella persona que camina con Dios y que está de acuerdo o en sintonía con Dios como Enoc, estará sentado, hermano, siempre. Puede ser que esté en su hamaca, ¿verdad? Pues él esté en su hamaca porque sí necesita descansar una hora, ¿verdad? Unos minutos. Pero una persona que, y lo hemos visto en muchos llamamientos en la Biblia, toma gente ocupada, ¿verdad? Y los pone a trabajar, ¿verdad? En acción.
Y bueno, no sé si usted ha leído la carta de Santiago, ¿no? Pero el Santiago, ¿cuántas nos dice que la acción, la fe, se tiene que evidenciar por medio de las obras, ¿verdad? No sé si no obras es muerto. Por medio de la fe y las acciones, ¿verdad? Entonces aquí es un ejemplo de Noé, ¿verdad? Noé que a pesar de, bueno, Noé más bien que vivió en una época muy difícil, una época muy transversada, de muchos pensamientos inicuos. Sin embargo, él podía estar en sintonía con Dios, ¿verdad? Y podía entender lo que Dios le hablaba y lo que Dios le decía. Y aún así podía poner en acción lo que Dios le pedía, ¿verdad? Y aunque pareciera cumplirse aquí el autor, parecía completamente opuesto, ¿verdad? Fuera de serie. Pues ojalá Dios no nos ponga a hacer cosas así, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Seguramente sí, ¿verdad? Pero bueno, aquí quisiera resaltar esto, ¿verdad? La acción, el motivo, ¿verdad? que tuvo Noé para ponerse a trabajar y actuar inmediatamente. Y luego después el punto D, hermanos, Noé heredó de la justicia. Noé heredó de la justicia. Como en el caso de Abel, hallamos una frase que se parece mucho a otras de Pablo, pero aún comprendemos la raíz que tiene en común toda presentación de la verdad de la fe. Hemos de anotar aquí el matiz especial que corresponde a todo el pasaje, y aprendemos que Noé, por su fe de visión, se colocó entre las filas de los héroes quienes por la visión de la fe vencieron el mundo y colaboraron en los planes eternos de Dios. Gálatas 5:6, segunda de Tesalonicenses 2:11-2. Entonces nuevamente, hermano, voy a dar lectura nuevamente a los versículos que hemos leído. Dice, bueno, desde Abel. Si usted me puede seguir ahí en su Biblia, ¿verdad? Hebreos 11, voy a leer del 4 al 7, que somos los que hemos estado leyendo. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿verdad? Ahí lo puede usted, bueno, no subrayado. Nosotros estamos hablando en este último inciso, dice aquí, heredero de la justicia, ¿verdad? Entonces, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de todos que aún no se veían, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Y recalco lo último, ¿eh? Y por esa fe condenó al mundo. ¿Usted qué puede aprender, hermano, de esto? Y con esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia. Entonces, cuando vemos una persona, ahorita ustedes me pueden comentar, cuando vemos una persona que es fiel, y podemos ver en esos ejemplos tan claros, y vemos esa sumisión, vemos esa sintonía con los planes de Dios, ¿verdad? Caminar con Dios. Bueno, vemos esa obediencia, ¿verdad? Esa obediencia y sometimiento a los planes de Dios. Vemos acciones como Noé, que completamente diferentes y parecieran alocadas a lo que el mundo percibía, pues una acción, ¿verdad? de hacer lo que Dios le estaba indicando. Cuando vemos a gente así que sigue tan al pie lo que Dios le está indicando, o que está en sintonía, pues la gente que no lo hace, hermano, es condenada, ¿verdad? O sea, se puede evidenciar que la otra gente está completamente fuera, ¿verdad? Entonces, hermanos, si con nuestro actuar
Y con nuestro testimonio podemos evidenciar la falla de los demás, la injusticia de los demás. Pues es lo que... Porque no creyeron lo que Noé les decía, ¿verdad? No creyeron, pues, Así es. pues a su condenación. Pues ellos mismos, no fue Dios, pues, Claro. les puso la ley. Y no la siguieron, pues, fueron condenados. Así es. Sí, yo me acuerdo que hace tiempo, bueno, igual cuando estábamos allá en Tampico, mi papá estuvo construyendo mucho ahí la iglesia, lo hemos platicado, que nosotros teníamos, más bien, el gobierno nos dio un terreno de la iglesia José Posanto Alto, donde mi papá estuvo por 18 años, le dio el terreno así, era un tierra fangoso porque estaba muy cerca de una laguna del carpintero, y empezaron a rellenar, y luego a hacer cimentación, hacer columnas. Y mi padre era prácticamente el maestro de obras, ¿verdad? Trabajaba, pero en tiempos que se empezaba a construir el templo, pues él se iba como, no sé, 9 de la mañana y llegaba como a las 7, 8 de la noche y construyendo. Bueno, había gente, hay vecinos, había una tienda, estaba la iglesia y había una tiendita que vendía, pues, hacer un depósito, ¿verdad? Entonces pasaban, y mi papá conocía a toda la gente ahí, y muchos decían, iban por en aquel tipo de las caguamas, ¿verdad? y luego salían así y decían, ay, está el pastor, no, vamos a esperar. Y a veces no, y a veces decían, no, pues, ya fue un testimonio muy hermoso porque después, cuando nosotros vinimos acá a Monterrey y luego regresamos a los 2, 3 años, pues que nos invitaban, veíamos que muchos de ellos habían sido ya salvos, o sea, te habían acercado, ¿verdad? Después. Entonces ya después me platicaban y decían, no, yo me acuerdo que había veces que veía a tu papá y no, pues ese día no hubo, no compraba cerveza, ¿verdad? Porque no quería que mi papá me viera, ¿verdad? Me sentía mal si tu papá estaba ahí, o sea, como él ya nos había visitado y todo, me daba pena, ¿verdad? Que me viera. O me regresaba y en vez de eran las cocas familiares, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan, hermano? Entonces me regresaba mejor y me daba las cocas. Entonces a veces el mundo se condena a sí mismo, ¿verdad? Cuando ve el testimonio de un fiel, cuando ve a alguien que está llevando a cabo los planes de Dios y se somete a su voluntad, pues la gente se puede sentir incómoda, ¿verdad? Claro. La gente que tiene mejor conciencia, ¿verdad? Habrá algunos que no lo hagan. Entonces estos personajes que hemos estado viendo, hermanos, esos 3 personajes, por su comportamiento ejemplar y que estén en esta lista, pues condenaban a las generaciones, ¿verdad? Y a todos aquellos que no les obedecen, ¿verdad? Pues son declarados justos y han condenado a los demás, a todos aquellos que no lo son. Entonces no sé, hermano, si tenga algo que recalcar en estos 3 personajes, algo que quieran agregar de esos 3 personajes. Personajazos, ¿verdad? Sí. Si me permites, sí, claro. En el caso de Noé, Ajá. Haciendo una analogía con nuestra vida actual, ¿no? Nos explicabas ahorita, igual que dice el doctor Tenchar y como dice el Señor Jesús, que Él se compara su segunda venida, el Señor Jesús compara su segunda venida con el arca de Noé, ¿verdad? Y habla precisamente de la podredumbre que había en los días de Noé, que ahorita pues está igual o peor. Entonces en el caso de Noé a mí me asombra mucho porque pues hasta ese momento de la historia de la humanidad jamás había caído una gota de agua. Más todavía más seco. O sea, la fe de Noé es decir, cuando Dios le dice es que va a caer un diluvio y no es, ¿qué es eso? O sea, jamás, no ha caído una gota de agua y tú me dices que va a caer un diluvio, ¿verdad? Entonces, imaginarme la fe de Noé, de obedecer a Dios, de seguir al pie de la letra sus instrucciones,
Ok, bueno, entonces hasta ahorita hemos visto ya 10 capítulos del libro de los Hebreos. Ya estamos en el libro 11, capítulo 11, perdón, y nos faltan 2 más, ¿verdad? 11, 12 y 13. Entonces no sé ustedes, hermanos, ¿qué les ha parecido este estudio de los Hebreos? Si en lo que hemos estudiado 10 capítulos y 5 versículos, bueno, 4 versículos, si le quisieran poner a ustedes un título al libro de los Hebreos, de las medidas del arca, del material, y lo veo en nuestra vida, es algo muy similar. La Biblia son las instrucciones de Dios. instrucciones claras y Instrucciones detalladas. claras y específicas, y quiero que hagas esto, y quiero que lo hagas así, y que no hagas esto, y que, etc. Entonces, las instrucciones que Dios le dio a Noé para construir el arca son las instrucciones que nos da a nosotros el instructivo de vida en la Biblia. Y luego dice Jesús, va a pasar lo mismo, algo que no ha sucedido, pero que nosotros creemos, así como Noé creyó en Dios, a pesar de que todo el mundo se burlaba de él, y como bien dice, su testimonio condenó al, bueno, dice la Biblia, pero nos explica eso, condenó al mundo, que yo me los imagino a todos pasando, mira el loco construyendo un arca en el desierto, o sea, obviamente lo tildaban y se burlaban de él, lo tildaban de loco, como mucha gente se burla de nosotros porque somos cristianos, y nuestra fe está puesta no en el arca, pero en el símbolo del arca que nos dice el Señor Jesús en su segunda venida. Algo que no ha pasado, jamás ha pasado eso en la historia de la humanidad. La segunda venida de Cristo para nosotros es esa arca de Noé, que nosotros la creemos en ello por fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto estamos, como bien nos exhortabas ahorita, qué tanto estamos haciendo lo mismo que hacía Noé? O sea, que a pesar de lo que el mundo diga, y a pesar de que el mundo se está pudriendo cada vez más, ¿qué tanto nos diferenciamos del mundo? Como para que entiendan que va a venir nuestro Señor Jesús tarde o temprano, que esa es nuestra fe. ¿Qué tanto estamos siguiendo sus instrucciones en espera de esa segunda venida? ¿Verdad? Esa es la analogía que me deja a mí asombrado en la vida de Noé. Claro, sí, muy enriquecedor, ¿verdad? El comentario me agradó esto, ¿verdad? Aquí están las indicaciones para construir nuestra arca, ¿verdad? Exactamente. O sea, ya como las indicaciones que tuvo, ¿no? Aquí están, construyamos nuestra arca. Y sí, la otra es, sí, estoy seguro que se burlaban de Noé, ¿verdad? Todo lo que pasaba, lo tildaban, pues sí, lo tildaban de loco, de todo, ¿verdad? Pues así lo deben estar tildando nosotros, hermanos. ¿Y cómo tuvo el apoyo de su familia? O sea, su esposa, sus yernos, sus 3 hijas, o sea, ¿cómo pudo convencer de no separarse de la familia? Sí, él también era un buen líder, porque a veces aquí de la familia, oye, no, espérate, párale tantito. Y la fidelidad de la esposa, ¿verdad? De estar a su lado a pesar de todo lo que la gente dijera de él. Todo lo que le decían. Pero sí es una exhortación de que en nuestros tiempos debemos ser considerados modelos, deben decir, mira, viene el loco, por favor. Así nos debería ver el mundo, así. Y se van a burlar. ¿verdad? Pero hay que estar firmes en la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, pues vamos a hacer despedidos en oración, ¿verdad? Hermano, ¿nos puedes despedir, por favor? Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos has dado, Señor. Gracias por el mensaje que has dado. Te pedimos que sigas con nosotros en esta mañana, que sean tus palabras que salgan de nosotros, Señor, y que nos des el entendimiento para poder llevar este mensaje. En nombre de Jesús. Amén. Amén.